Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta demo en vivo de SAP Analytics Cloud for Planning. En unos minutos más comenzaremos con la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes tengan y bienvenidos a esta demostración en vivo de SAP for Planning. A continuación, daré la palabra a nuestro socio de negocios, Matías, que forma parte de Q-Actions, quien se encargará de la presentación. Por favor, Matías, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos a lo que va a ser la presentación de SAP Analytics Cloud. Mi nombre es Matías Mel. Soy consultor certificado en BW for HANA, en SAP Analytics Cloud y en SAP Analytics Cloud for Planning. También estoy a cargo del área de preventa, de soluciones analíticas y de inteligencia de negocio. En principio tenemos que entender qué es SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud es una suite que se conforma de dos productos, o mejor dicho, de dos licencias muy importantes, donde una es la inteligencia de negocio, una parte de BI, conocida como la parte analítica de la herramienta, y la planificación empresarial, totalmente colaborativa, que siempre va a ayudar en su conjunto a lo que van a ser las tomas de decisiones. Hoy por hoy, ¿qué sucede? Muchas de las empresas usan la herramienta Excel para poder planificar, consolidar la información, y terminan haciendo sus reportes de planning a través de esa herramienta. Si bien el Excel es una herramienta muy poderosa, porque tiene un poderío de fórmulas muy grande, y porque en el mercado está totalmente asentada desde hace muchos años, también es propensa a errores, no es segura, y las compañías detectan que hay una dificultad de acceder a la información en tiempo real. Junto con esto suceden un montón de inconvenientes, como les comentaba, el tema de la inseguridad, los datos que son atemporales, la posibilidad de error manual, y obviamente la información desconectada. Lo que permite SAP Analytics Cloud en principio es poder tener un control total de todas las etapas de la producción, de la venta, para facilitar la toma de decisiones en todo lo que es el manejo de la información. Y ahí es donde hace
foco en el poder combinar dos grandes mundos, toda la información analítica que va a venir de nuestro sistema transaccional, de nuestro sistema fuente, información real, y toda la planificación, que es los datos que vamos a planificar a través de versiones de planificación, que le vamos a ingresar a la herramienta a través de diferentes inputs, y nos dan la posibilidad de combinarlas en una sola herramienta. Bien, ¿qué es SAP Analytics Cloud? En principio tenemos que entender que es una plataforma que está totalmente orientada a la web, se accede vía Google Chrome, es decir, que no tenemos que instalar ningún sistema, ningún aplicativo. Con solo tener el Google Chrome podemos acceder a SAP Analytics Cloud, se ofrece como un servicio, esto es famoso, conocido como Software as a Service o sistema como un servicio. ¿Qué es un sistema como servicio? Bueno, si vamos al mundo cotidiano nuestro, hoy por hoy Netflix es un software as a service, Spotify es un software as a service, son esas aplicaciones que se ofrecen con suscripciones, ¿sí? Y uno no compra la licencia del producto como sucedía antes, sino que se suscribe. Bueno, en SAP Analytics Cloud sucede lo mismo. Uno adquiere suscripciones y esto obviamente acarrea un montón de ventajas. Primero, los costos. No tenemos grandes costos de licenciamiento de producto como eran los antiguos sistemas de SAP. Y luego, la posibilidad de tener una implementación mucho más rápida, por el solo hecho de que no se instalan aplicativos y directamente se accede a Google Chrome, no tenemos instalaciones ni infraestructura por la cual preocuparnos. Está obviamente construido en toda una nube de tecnología de SAP, ¿sí? Donde tenemos una nube pública de Amazon, ¿sí? De lo que es Amazon, y en SAP se conoce como Cloud Foundry, donde tenemos un montón de aplicativos dentro de la herramienta, conviviendo cada vez más con los diferentes aplicativos que SAP está creando y subiendo a lo que es la nube. Hoy por hoy, todos los sistemas empiezan a mirar con buenos ojos la posibilidad de poder estar en la nube y de ofrecer un servicio en la nube, porque son los tiempos que corren, las velocidades de conexión también lo permiten, y con todo el avance de tecnología hace que la posibilidad de trabajar en la nube sea algo seguro, rápido de implementar, novedoso, tecnológico y con un montón de funcionalidades que hace un tiempo atrás no podríamos imaginar, ¿no? Todo lo que es SAP Analytics Cloud, a su vez tiene un apartado para poder acceder a través de dispositivos móviles. Es decir, SAP Analytics Cloud es una herramienta que nos va a dar a nosotros la posibilidad de tener historias, así se llaman, historias, ese es el nombre que reciben en SAP, en donde en esas historias vamos a ver tableros de control, indicadores, la parte analítica, la parte de planificación, como les comentaba, a través de Google Chrome, donde ingresamos y vemos nuestra historia, ¿no? Pero también nos da la posibilidad de armar diseños responsive para poder navegar todas estas historias a través de dispositivos móviles, con aplicaciones nativas en los dos sistemas operativos hoy por hoy reinantes en lo que es el mundo mobile, como es iOS y Android, en donde podemos entrar a las tiendas de aplicaciones, descargarnos la aplicación, acceder a nuestro tenant, que es nuestra URL de SAC, y empezar a poder visualizar nuestras historias, ¿sí? Entonces, el diseño responsive lo que nos da es la posibilidad de adaptarse a cualquier tipo de resolución de pantalla, y nosotros podemos acceder a una historia vía mobile, a través de un celular, a través de una tablet, o a través de una computadora tradicional, o a través de una notebook, ¿sí? Eso, o verlo en un monitor súper grande, y siempre va a respetar los tamaños y las resoluciones. Eso es el diseño responsive, y esa es una de las capacidades de la herramienta, ¿no? Dentro de lo que es la parte de planificación, nos da la posibilidad de planificar, donde vamos a poder armar nuestros presupuestos, nuestras planificaciones de ventas e ingresos, armar un balance, un cash flow, poder planificar la liquidez, consolidar toda esta información y armar reportes financieros
para poder tener diferentes análisis de negocios, diferentes drivers, como es el Value Driver Tree, que es una herramienta espectacular, es una funcionalidad espectacular de la herramienta, y poder hacer forecasting, que hacemos, lo que hace la herramienta es armar un forecasting automático para poder darnos previsiones a futuro de lo que puede llegar a suceder a futuro basado en la historia de nuestra información, ¿no? Dentro de lo que es la planificación y la consolidación de la herramienta, lo queda muy enriquecido por la posibilidad de, a la hora de planificar, poder obviamente visualizar a través de gráficos y poder comparar nuestras desviaciones comparados del ejecutado o el real versus el planificado, poder armar, como les comentaba, distintos tipos de visualizaciones de estos KPIs, ¿sí? Y obviamente sacar provecho a través de SAP Digital Boardroom, que es una funcionalidad de la herramienta con un licenciamiento extra que nos permite ver la información consolidada de toda nuestra organización en 3 televisores de 55 pulgadas con tecnología touchscreen para poder ingresar a la herramienta y poder empezar a visualizar todo nuestra empresa resumida, por así decirlo, navegar por los diferentes niveles de la organización, ¿sí? Y poder ir haciendo drill down y verlo todo a través de televisores touchscreen con la última tecnología de navegación de reporting, ¿no? Dentro de lo que es el planning, se vende como un planning simple o se intenta llegar al usuario de manera simple para no cargar con grandes funcionalidades complejas a los usuarios a la hora de tener que planificar, y la posibilidad de utilizar lo que es el análisis for Office, que es una DIM, que se instala sobre el Excel y poder seguir utilizando este Microsoft Excel para planificar. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, básicamente lo que hace la herramienta es se conecta a nuestro modelo de plan de Analytics Cloud, visualiza los datos a través de tablas dinámicas en Excel, nosotros podemos ingresar valores en el Excel, ponemos grabar y automáticamente ese dato viaja a la nube, a nuestro modelo de SAP Analytics Cloud y queda persistido en el modelo y queda planificado. Con lo cual podemos aprovechar todo el poderío de la herramienta Excel para poder planificar y trabajar junto con SAP Analytics Cloud. Hasta aquí un breve resumen de lo que es la herramienta. Antes de pasar un poco a lo que es la demo y demás. Agregar, más allá de, de algunas cosas que no están en la PPT, pero sí se las quiero comentar, es que lo que tiene la herramienta en sí, y ahora la vamos a ver y la vamos a navegar, es que está orientada al usuario. ¿Cuál es la idea de la herramienta? La herramienta es que exista una parte técnica donde consultores van a crear estos modelos de información, van a tomar la información del sistema fuente y luego van a crear unas historias. Pero después los usuarios, a medida que van empezando a utilizar la herramienta, poder sentirse familiarizados con la historia y poder crear sus propias historias, sus propios reportes de manera muy sencilla. Yo no les voy a mostrar cómo se crea un gráfico y demás, y van a ver que la herramienta es muy intuitiva en todo lo que es ese apartado. Y sumar a todo esto la posibilidad de tener un mapa de conexiones muy amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la herramienta se conecta a fuentes de información del portfolio de SAP, pero también a muchas fuentes de información que no son de SAP, como por ejemplo base de datos SQL, Oracle, bueno, ficheros planos, Google Drive, Google BigQuery, Google Sheet, posibilidad de licenciar conectores de terceras partes como son Amazon Web Service. Es decir, hay una amplia gama de conectores que pueden ser fuente de información para SAP Analytics Cloud y todas estas son fuentes heterogéneas que se pueden combinar. Y esto no es un tema menor. Yo puedo tener un modelo de información que recibe información de mi sistema transaccional S/4HANA, de SAP, y ese mismo modelo a su vez también recibe información de un SQL porque hay una sucursal que me manda la información en SQL. Y la puedo combinar en el mismo modelo y verla consolidada dentro del reporte. Esa es otra de las ventajas de la herramienta que
que nos da una amplia gama en lo que es el apartado de conexiones. Y a su vez, la posibilidad de tener conexiones import, que son todas aquellas conexiones que se replican, es decir, que hay un job de carga que se procesan y se suben a los modelos de SAP Analytics Cloud, pero también la posibilidad de contar con conexiones live, las Live Data Connection, que son aquellas conexiones que se consumen en tiempo real. ¿Sí? No hay un procesamiento de datos, la información no se está procesando, se visualiza al momento de que transacciona e impacta en el sistema fuente. Obviamente, para poder tener conexiones live, la fuente de información sí tiene que ser sí o sí SAP, no puede haber una fuente de información SQL para un formato de conexión live. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque SAP se asegura, sabiendo que si hay una conexión SAP de fondo, como es S/4HANA, y una conexión live, asegura la performance. Con una vista SQL no la puede asegurar, porque si yo hago una vista SQL y la diseño y la diseño mal, y diseño un join redundante, y la vista tarda en resolver los datos, y yo pusiera una conexión live sobre esa vista, la sensación del usuario es, uy, ¿cómo tarda SAC en entregarme el dato? Y en realidad quien está tardando es la vista que está debajo en devolver el dato. Por eso, para lo que es conexiones live, sí o sí tiene que ser fuente de datos SAP. ¿Sí? De esa manera, SAP se asegura tener un correcto funcionamiento a nivel performance. ¿Sí? Y con una tasa de refresco, si queremos, de 4 segundos. Es decir, sucedió la transacción, 4 segundos y apareció en SAC en Internet. O sea, la realidad es que funciona muy bien para, obviamente, datos de tipo caliente. Nosotros, generalmente, los consultores clasificamos los datos en temperaturas, con temperaturas, y decimos que los datos calientes son aquellos datos que necesitamos saber al momento que transacciona, lo hacemos en un tablero live. Un ejemplo de esto es, si yo tuviera una torre de control de aviones, y si hubo un problema en el avión y lo tengo como live y está conectado de alguna forma, yo eso lo necesito como live. Ahora, si tuviera que hacer un tablero de recursos humanos para saber las dotaciones activas a final del mes o las bajas que hubo a final del mes, no necesito abrir un tablero live, porque con tener el dato al último día del mes ya me alcanza. ¿Sí? Eso es un dato frío. Es decir, se clasifican los datos en temperatura y se elige si va por live o por import de acuerdo a la necesidad real de ese dato que tenga que ser live o import. ¿Sí? Hasta aquí, un poco lo que es la parte teórica. Les dejo 2 minutos para que me hagan consultas y después hay una encuesta que ahora les van a mencionar para que también la completen, ¿sí? Y después podamos seguir avanzando. Así que les doy 2 minutos para ver si alguien me quiere hacer alguna consulta, por lo menos de la parte teórica. Obviamente después vamos a volver sobre las consultas luego de ver la parte práctica, ¿no? Muchas gracias, Matías. Les hacemos recuerdo que las consultas las pueden hacer ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte de abajo del Zoom. Estaremos ahí a la espera. Y bueno, de cualquier manera ya hemos puesto igual el formulario, el link del formulario para que ustedes puedan acceder al mismo y puedan ayudarnos con sus respuestas. Muchas gracias y bueno, estaremos a la espera de sus preguntas. Entiendo que pasamos nuevamente el link. Si por favor pueden ver el nuevo link, creo que el último es el link que funciona. Por favor. Sí, el que dice forms.office.com, ese es el link que deberían llenar. Les agradecemos su colaboración.
Parece que por el momento no hay ninguna pregunta, Matías. Ok, perfecto. Bueno, entonces avanzamos con lo que es la presentación del producto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla de lo que es el SAP Analytics Cloud? Sí, la vemos. Bien. Acá lo que estamos viendo básicamente es un Google Chrome. No pareciera, pero lo es. Tengo simplemente maximizada mi hoja. Pero aquí tenemos un Google Chrome, ¿no? En donde aquí lo que hice fue acceder a un reporte, a una historia. ¿Sí? Entonces, básicamente, la herramienta se maneja con un menú acá a la izquierda donde vamos a poder navegar, ir a nuestro inicio, a nuestros archivos, a nuestras historias, a las aplicaciones, el Digital Boardroom, poder armar conjuntos de datos, modeladores, acciones de datos, asignaciones, en fin, hay un montón de funcionalidades que tiene la herramienta y obviamente no vamos a llegar a verlas todas hoy, pero sí quisiera mencionar las más importantes dentro de lo que es el modelador, es donde vamos a crear los modelos de información que van a tomar los datos del sistema fuente. Dentro de lo que es las historias, vamos a ver las historias es esto que estamos viendo en pantalla, el reporte básicamente dicho, y luego podemos ir a nuestra pantalla de inicio y a nuestros archivos. ¿Qué hay en la pantalla de inicio? Básicamente es una pantalla de bienvenida, pero tiene la particularidad que yo puedo, si yo fuera una persona que tengo en mi análisis más de un reporte, varios reportes, podría elegir de estos indicadores que estoy viendo acá, los que más me sean significativos, y anclarlos a lo que es la pantalla de inicio. Anclar a inicio, y ponerle y anclar a inicio. Y lo que va a suceder es que cuando yo vaya a mi página de inicio, esos gráficos van a estar, ¿sí?, aquí debajo. ¿Lo ven? Son estos mismos. ¿Sí? Esta es mi pantalla de inicio y yo puedo navegar mi pantalla de acuerdo a mi conveniencia y de acuerdo a cómo quiero ver mis datos, ¿no? Esto incluso lo puedo agrandar, ¿sí?, y lo puedo trabajar. Esta es mi página de inicio. Y desde aquí, obviamente, puedo pasar a la historia que lo contiene. ¿Sí? Esa es la idea de la herramienta. ¿Sí? Bien. Esa es una de las funcionalidades de la herramienta en todo lo que es la parte de nuestra posibilidad de anclar al inicio los gráficos. En lo que es el apartado de archivos, lo que vamos a ver básicamente es los archivos. Básicamente es, aquí vamos a tener diferentes archivos, ya sean modelos o historias, y los vamos a navegar como cualquier sistema de archivos que ustedes ya conocen, ¿sí?, para poder acceder a los mismos. Yo puedo acceder a la demo y puedo ir accediendo a mi demo, ¿sí?, donde tenemos esta historia que estábamos viendo recién. También a su vez tenemos lo que es la red de contenidos. La red de contenidos es un business content, así como lo tienen, conocido. No sé si es que lo conocen, y si no lo conocen se los explico. El business content es la posibilidad de explorar un contenido empresarial armado por SAP. ¿Qué tengo en este contenido empresarial? Bueno, un montón de reportes de historias predefinidas, preseteadas, creadas, con todos sus indicadores, con datos demo y con un modelo de datos asociado que lo alimenta, con datos cargados, precargados. ¿Cuál es la idea de la herramienta? Que yo diga, bueno, yo quisiera armar un tablero de finanzas. Entonces acá tengo el Finance for S4HANA Cloud, también podría ser for S4HANA, ingreso y lo descargo. Y lo que me va a descargar cuando lo importe es un montón de datos, de modelos y de historia. En este caso es una sola, me baja esta historia y este modelo. Esta historia está asociada a este modelo y este modelo tiene datos precargados.
¿Cuál es la idea? Que cuando yo lo analice, lo borre a los datos y lo conecte con mi sistema fuente. Y cuando lo conecto, empieza a cargarle todos mis datos transaccionales, y automáticamente tengo el tablero funcionando, la historia funcionando. Y no hice más que desenchufar y enchufar, por así decirlo. No tuve que desarrollar una historia. Y después, esa historia, si yo quisiera, podría editarla y sacarle y agregarle cosas de acuerdo a mis necesidades o a mi negocio. Entonces, ese es el business content y ese es el propósito del business content, lo cual es muy, muy importante poder navegarlo, entender lo que hay, bajarlo, explorarlo y después ver si aplica o no para el negocio o para el requerimiento que tenemos que desarrollar, ¿no? Bueno, volviendo al inicio, también tengo aquí la posibilidad de ingresar a mis historias recientes y aquí vuelvo a ingresar a lo que es la historia que les estaba mostrando. Bien, en principio, la herramienta aquí, si ustedes ven, fíjense que tengo como tramas donde me voy a mover. Esto es porque el diseño de la página es responsive, ¿sí? Esta página se creó de forma responsive para que se adapte a distintas pantallas como ser un celular. Bien, yo tengo la posibilidad de aplicar filtros, en este caso es un filtro de página donde puedo agarrar y decir que quiero ver la información del 2021 y lo que hace la herramienta es automáticamente comparármela con el 2020, marcarme el delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elegí 2021. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez del 2021 elijo el Q2? Bueno, lo que hace la herramienta, bueno, no tengo datos para Q2, vamos a elegir Q1. ¿Qué hace la herramienta? Me compara el Q1 del 2021 con el Q4, o sea, con el trimestre 4 del 2020. Como yo elegí Q, me compara Q. Antes había elegido año, me compara con el año. Y si elijo mes, si entro al Q, esto lo sacamos, y digo, quiero ver qué pasa en febrero, me lo va a comparar con enero, porque estoy eligiendo el elemento mes. La herramienta lo hace de manera dinámica. ¿Sí? Esta es una de las funcionalidades de la herramienta. Otra de las funcionalidades de la herramienta es lo que están viendo aquí. Aquí están viendo un gráfico, ¿sí? Donde lo que hace es calcularme la diferenciación de mes a mes, ¿sí? No los valores, sino la variación en número, en cuánto varió, verde cuando crece, rojo cuando decrece, y debajo los valores con algo en particular. Este valor sombreado que está acá es una predicción. Lo que está haciendo la herramienta es basarse en lo que pasó los meses anteriores para predecir los datos a futuro. Eso la herramienta lo hace de manera automática, haciendo 2 clics la herramienta lo desarrolla. Luego aquí tenemos un gráfico de donde nos muestra por grupo, emulsión, acero, tejas. Para ponernos en contexto, estos datos son unos datos demo de datos de una casa que vende materiales de construcción. Me marca los 5 principales grupos que tienen mayor utilidad bruta. Y fíjense, yo toqué la primera emulsión y el gráfico y toda la historia se refrescó. Vamos a volver a tocarlo para volver a su elemento original. ¿Qué está haciendo la herramienta? Un análisis vinculado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo toco emulsión, me filtra todo el gráfico por emulsión. Si toco acero, me va a filtrar por emulsión y por acero, porque están marcados los dos. Si tocara mallas, toca emulsión, aceros y mallas y filtra todo, ¿sí?, el gráfico por esos 3 grupos. Dentro de esos 3 grupos, yo aquí podría ir navegando dentro de lo que pasa en construcción para ver lo que pasa en construcción y ver los diferentes valores, porque aquí hay una jerarquía, ¿sí? Obviamente esto también tiene un análisis vinculado, porque cuando toco electricidad, fíjense que todo se filtra por electricidad. Acá tengo carteles, cables, térmicas, y cuando ingreso, automáticamente tengo otros datos, ¿no? Y de aquí también tenemos la posibilidad, cuando tenemos un gráfico de barra, de ver las diferencias. Esto lo hace automático la herramienta. Me paro sobre acá, me marca la diferencia, me paro aquí, la diferencia. Si lo hiciera al revés, la diferencia sería en color verde, ¿sí?, porque claramente construcción es más en valor que techos. Bien, aquí tenemos datos por los gastos totales
un top 5 de lo que son los gastos por sucursal, tenemos diferentes sucursales, y aquí tenemos otra previsión. Fíjense que aquí tenemos otra previsión en cantidad vendida, utilidad neta y en cantidad vendida. Ahora fíjense, aquí previsión aparece en naranja y aquí aparece en verde. ¿Por qué? Porque esta previsión quiere decir que no es confiable. No tiene suficientes datos de la herramienta como para darnos una previsión confiable. La calidad de la previsión es baja. 1/5. ¿Sí? Es muy baja. Si yo voy aquí, para lo que es cantidad vendida, sí tiene suficientes datos. 4,5. Es alta. ¿Podría ser muy alta? Sí, pero es alta. Ya puede llegar a ser confiable. La confianza de esta previsión es alta. Y sobre los valores me da un valor de límite inferior y superior. ¿Sí? Eso lo hace la herramienta con lo que es la previsión. Yo aquí, lo que es previsión, ahí le saqué la previsión, puedo ver esto como porcentaje, si quisiera, para ver las variaciones a nivel de porcentaje. ¿Sí? Y, bueno, aquí es donde se hace la previsión, y digo que me dé una previsión y elijo si quiero una regresión lineal o un alisamiento exponencial triple, que es otro tipo de algoritmo, ¿no? ¿Sí? Me dice aquí, ya utilicé otro algoritmo, me da 4/5 la confianza. Y aquí acá tenemos la utilidad neta, acá tenemos la utilidad bruta, ¿sí? Donde tenemos la herramienta, nos muestra lo mismo, las variaciones y los valores por mes, ¿sí? Y obviamente esto podemos ir navegándolo a nivel jerárquico, ¿no? Lo vemos por año y lo navegamos a través de la jerarquía tiempo, a través de lo que son los trimestres, y aquí vemos los 3 meses de 2020. Luego, la posibilidad también de, sobre este gráfico, añadir controles de entrada donde puedo cambiar. Yo quiero ver ahora los gastos. Entonces automáticamente la herramienta cambia a los gastos. ¿Sí? Y así lo mismo con los ingresos por venta, ¿no? Luego la herramienta nos da la posibilidad de abrir un menú sobre cada gráfico y agregar lo que se llama análisis inteligente. Si yo agrego menú y pongo añadir análisis inteligente, la herramienta aquí de abajo traza una línea de promedio y me da un análisis inteligente. ¿Qué dice? Que la construcción, ¿sí?, tiene la venta bruta más elevada, mostrando un 293% de desviación del promedio. Venta bruta es un cálculo, me está indicando que es un cálculo, y si le hago doble clic me dice que venta bruta se calcula como la cantidad vendida por ingresos por venta. Acá también podría agregar un nuevo gráfico, y es tan sencillo como hacer del menú insertar el botón de gráfico, lo arrastro aquí, por ejemplo, y digo que quiero un gráfico, por ejemplo, de distribución, donde voy a ver lo que va a ser por sucursal. Vamos a ver aquí las, por ejemplo, los ingresos por venta. Obviamente hay un montón, y digo que yo quiero ver lo que sería 5 principales. Y me va a dar los 5 principales de sucursales. Y a esto yo le puedo añadir otro análisis inteligente, por ejemplo, y me va a dar otro análisis. ¿Sí? Y cuando haga doble clic, me da otro tipo de análisis. ¿Sí? Me dice que la construcción tiene esta media, ¿sí? Y aquí me va a ir tirando más datos, ¿sí?, inteligentes sobre los gráficos que estamos viendo. Todo esto la herramienta lo hace solo, ¿sí? No estamos diciendo, acá nadie programó nada, lo único que hice fue tener un modelo de datos con datos cargados y la posibilidad de ir cargando lo que son los análisis inteligentes y demás. La herramienta tiene navegación por pestañas. Aquí lo que tengo en estas pestañas que se llama Geo, bueno, básicamente lo que tengo es un mapa. En este mapa lo que tengo es las utilidades netas por las diferentes sucursales. Y aquí tengo una tablita para ir viendo los diferentes valores de utilidad neta, utilidad bruta, las cantidades, ¿sí? Para ir viendo los datos. Y aquí los filtros. Y yo podría, por ejemplo, decir, bueno, quiero ver qué está pasando en Montevideo y Avellaneda. Y automáticamente la herramienta hace un zoom
y me muestra Montevideo aquí en celestito apenita, porque es muy poquito lo que tiene, y aquí lo que tiene la localidad de Avellaneda dentro de lo que es el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, la herramienta automáticamente hace lo que es un zoom in a lo que es esa parte del dato. Digo, bueno, quiero ver qué pasa en Salta, entonces va a hacer otro zoom para poder mostrarme Salta también, ¿sí? Y si acá agregara, por ejemplo, La Paz, va a ser, y si agrego Lima, también va a ser, y si agrego todo, ni hablar, va a ser un zoom out y me va a mostrar los datos porque tengo cargados en todo Sudamérica y Centroamérica, ¿sí? Entonces, la herramienta se comporta muy bien a la hora de trabajar con mapas y la posibilidad de ir cambiando estos layouts de los mapas, por ejemplo, no sé, un mapa de National Geographic, un mapa de calles, un mapa topográfico, un mapa oscuro. Es decir, la realidad es que un satélite, la realidad es que la herramienta se comporta muy bien a la hora de trabajar con mapas y aquí podría obviamente decir, bueno, quiero ver lo que son las burbujas, no quiero ver este tipo, quiero ver burbujas, ¿sí? Y dentro de las burbujas quiero ver diferentes colores, ¿sí? O dentro de lo que es el mapa térmico, quiero ver, no sé, lo quiero ver con 3 rangos nada más, o 2 rangos, ¿sí? Y una paleta de colores de esta manera, ¿sí? Para ver, no sé, en este caso estoy viendo la utilidad neta, pero se pueden ver un montón de indicadores, ¿no? Entonces, la verdad es que la herramienta se maneja muy versátil a la hora de tener que trabajar con mapas. Y ya luego, lo que pasando un poquito a lo que es la parte de planificación, la herramienta nos da la posibilidad, obviamente, de trabajar con versiones de planificación, ¿sí? Yo puedo trabajar con versiones de planificación, en donde digo, bueno, acá tengo mis datos actuales, digo, voy a querer, ¿sí? Armar una nueva versión de presupuesto. Digo, bueno, entonces, bueno, esta la vamos a borrar porque justo la tenía creada, pero quiero crear una versión de presupuesto que se llame Presu 1 y que sea una versión en blanco. Le voy a poner OK. Cuando la creo, automáticamente me la pone como privada, la puedo publicar porque la quiero pública. No me está dejando. A ver si me deja ahora. Ahora vemos por qué no me deja publicarla. A ver. Vamos a crear otra. A ver. Es probable que no tenga licencia de planificación profesional. Para esto se tiene que... a ver si me deja ahí. No. Bien, ahora lo chequeamos, seguramente es un tema de permisos. Pero básicamente la idea es poder publicar versiones y empezar a poder ingresarle datos a la herramienta, ¿no? Entonces, tener lo que se llaman acciones de datos dentro de planificación, en donde yo aprieto play aquí, y lo que hace la herramienta aquí es ejecutar un código, ¿sí? Armado previamente, esto está codificado, ya les voy a mostrar, ¿sí? Y la herramienta ejecuta esa acción de datos de acuerdo a lo que se haya planificado, ¿sí? En este caso, agarro y puedo elegir una versión de destino, vamos a hacer la presupuesto 1, está como privada, no sé si me lo va a tomar, vamos a poner la versión actual, la vamos a ejecutar, a ver si me cargan los datos. Bien, entonces, automáticamente me cargó los datos en la versión de presupuesto 1. ¿Qué es lo que hace esta revalorización? Bueno, esta revalorización lo que hace es la posibilidad de tomar una versión como referencia y aplicarle una revalorización, en este caso del 15% porque está estático, porque yo le puse que sea siempre el 15%.
Entonces lo que hace es multiplicar ese valor por el 15%. Es decir, si yo abro la calculadora y digo, bueno, tenía 792, perdón, vamos de vuelta. 792, 716 con 88 por 1 con 15, ¿sí? Me da el valor que está acá al lado, 911, 624 con 42. ¿Sí? Lo redondea. Bien, esto es porque eso hace la acción de datos. Si yo aquí me voy a explorar mi acción de datos, voy a guardar esto. Y acá voy a la acción 1. Aquí, fíjense, toma los ingresos por venta, me pide la versión de referencia y lo multiplica por 1 por 15. Yo digo, bueno, pero no quiero que sea estático, le voy a crear un parámetro. Entonces yo puedo crear aquí un parámetro que diga valor de revalorización y le digo que va a ser un número, le voy a poner que sí, me voy a ir acá y aquí no le voy a poner un número, le voy a ingresar un parámetro y lo vamos a guardar. Entonces, cuando yo vuelva a mis archivos, a mi historia, y vaya a mi parte de planificación, fíjense, voy a ir a mi plan, un segundo que se me quedó ahí pensando, ahí va. Ok. No sé si es un tema mío de internet. Puede ser un problema mío de mi conexión, ¿eh? Sí, es mi internet que está bastante lenta. Aguárdenme un segundito que cargue, así les muestro cómo ya se comporta de otra manera cuando ejecutamos la acción de datos. Va a ser otro tipo de comportamiento en la revalorización, ¿no? Un segundito. Vamos a ver qué pasa si lo elimino y creo lo que es una tabla nueva. Le está costando un poquito, no sé por qué, pero... Bien, a ver. Si yo acá agrego... vamos a agregar los ingresos por venta, que es donde estábamos trabajando, ¿no? Esto es el elemento es tabla. Y aquí, a ver, creo que algo está molestando acá. Bien, ingresos por venta.
Entonces, digo, bueno, acá por las columnas vamos a ver ingresos por venta. Y aquí teníamos sucursal, ¿cierto? Entonces vamos a agregar sucursal. ¿Sí? Y a su vez aquí teníamos lo que sería el tiempo. Entonces, ahí agrego mi plantilla. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Vamos a agrandar acá. Y voy a hacer la gestión de versiones como veníamos trabajando. Y bueno, estas las vamos a borrar. Publicar como presu 2. A ver. Ahí me quedó publicada la de presupuesto 2. ¿Sí? Y vamos a ejecutar la revalorización. Y fíjense, la versión de destino va a ser presu 2. La versión de referencia va a ser actual. Y ahora ya me está pidiendo un valor, ¿no? Entonces digo, bueno, quiero duplicarlo, por ejemplo. Y ya lo puedo ejecutar. Y cuando lo ejecute, lo que va a hacer es duplicar mi valor actual dentro de lo que va a ser la de presupuesto 2. ¿Sí? Así es como se comporta lo que es la parte de acciones de datos dentro de lo que es planificación. ¿Sí? Ya para terminar, la particularidad de la herramienta es la posibilidad, fíjense, si yo, vamos al 2021, acá tenemos 2021, si yo abro 2021, tengo enero, febrero, ¿sí? Tengo estos 2 meses. Si yo a esto le pusiera, para el 2021 le pongo 0, vamos a trabajar solo con Acapulco, ¿sí? Le pongo 0, y después digo, enero va a tener 50, y febrero va a tener 50. ¿El total de cuánto es? Es de 100. No es muy difícil, ¿sí? Vamos a sacar el trimestre de la jerarquía para que lo podamos ver más fácil lo que les quiero mostrar. Bien. Entonces, el valor es 100. Si yo voy aquí, 2021, mi 2021 es 100. 50 y 50. Si yo ahora le pongo 1000, el valor es 500. ¿Por qué? Porque le puse 1000 al 2021, le planifiqué 1000 y automáticamente puso 500 y 500. ¿Por qué? Porque lo distribuyó. Ahora, ¿siempre lo distribuye equitativamente? No. Lo que hace la herramienta siempre es respetar los pesos. Si yo a esto ahora le pongo 750 y a esto 500, esto me da 1250. Si yo ahora le vuelvo a poner 1000, ya no me va a poner 500 y 500. Me va a poner 600 a presupuesto 2, a enero 2021, y 400 a febrero. ¿Por qué? Porque lo que hizo es respetar el peso de la ponderación sobre el total. Así se maneja la herramienta en lo que es plan. Y esto obviamente los datos se pueden publicar. Ya automáticamente se pueden publicar y si yo quisiera, podría automáticamente decir que este valor lo quiero para todos. Por ejemplo, ¿no? Y automáticamente lo puedo ir pegando a diferentes sucursales, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, como les comentaba, la posibilidad de hacerlo por acá o a través del Excel, ¿no? Y luego existe lo que se llama el escenario BDT. Y el escenario BDT es la posibilidad de tener un árbol que se lee de derecha a izquierda donde yo puedo armar mi escenario de planificación ingresando parámetros. Por ejemplo, puedo decir, ok, quiero tener un 50% de mis ventas, me va a influir así. De los ingresos por venta voy a tener este valor. Para los otros ingresos voy a tener este valor, pero los gastos me van a subir en este valor, por ejemplo, y voy a tener un 150% de aumento o más un 30% de aumento en los otros gastos. Y así automáticamente me dice cómo va a ser mi utilidad neta. Esto se llama BDT y nos da la posibilidad de armar un escenario de simulación de what if con entornos de planificación. Esta es otra de las herramientas de lo que es el planning for SAC. ¿Sí? Y bueno,
Hasta aquí un breve recorrido. Obviamente hay un montón de funcionalidades y un montón de cosas para ver. Les recomiendo bajarse un trial y navegarlo y explorarlo. En la web también hay contenido, hay algunos videos de YouTube también dando vueltas que los pueden llegar a ayudar. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, les damos unos minutitos para que las hagan y poder evacuar sus consultas. Les recordamos que las preguntas las pueden escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Mientras esperamos a sus preguntas, les pedimos por favor a quienes no hayan podido llenar el formulario, lo acabamos de poner nuevamente en el chat para que puedan ayudarnos con una pequeña encuesta. Es el que dice forms.office.com. Parece que no hay preguntas, Matías. Muy bien, bueno, entonces les agradecemos a todos y esperamos que les haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias, Matías, por la excelente presentación. Esperamos verlos en una siguiente oportunidad y les recordamos que esta sesión ha sido grabada y que será enviada a sus correos en los siguientes días. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Adiós, nos vemos. Adiós, gracias.